Hola a todos, compañeros y profesora Joana, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les vengo a exponer el capítulo 9 del libro Breve Historia Económica de Colombia. Este capítulo se llama Desarrollo Económico de Colombia en los años en el siglo XX. Continuando con la exposición que realizó anteriormente mi compañera Daniela Coy, les vengo a exponer primero que todo los impactos de la Segunda Guerra Mundial en Colombia y los mediados del siglo XX en cuanto al desarrollo económico en Colombia. Primero que todo les voy a hablar sobre qué fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar desde 1939 hasta 1945, que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados, conformados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética principalmente. También se incorporaron a ellos Polonia, China, Noruega, Dinamarca y algunos otros países. Este bando se enfrentó a las potencias del eje, que estaban conformadas por Alemania, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados cobeligerantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados, en particular de ciudadanos de etnia judía, que se denominó el Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población civil, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, bombardeadas en agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial provocó entre 55 y 70 millones de muertes, y las consecuencias fueron devastadoras. Una de estas consecuencias fue la devastación casi total de Europa, debido a que hubieron extensos y devastadores bombardeos aéreos en las principales ciudades. Primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, la cual se tradujo en destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego de grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por Estados Unidos. Otra de las consecuencias devastadoras fue el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Gran Guerra Fría. Esta guerra acabó el 8 de mayo de 1945, cuando, tras el suicidio de Adolf Hitler en el búnker de la Cancillería durante la batalla de Berlín, firmó su rendición incondicional, poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial, excepto en el Pacífico, donde al final llegaría con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese mismo año, 1945. En realidad, el acta de rendición militar fue firmada en primer lugar por el general de la Wehrmacht, Alfred Jolt, el 7 de mayo en Reims, Francia, donde se hallaba el cuartel general de Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas de Europa. No obstante, no sería definitivamente referendada hasta el día siguiente por el mariscal Wilhelm Keitel ante los representantes de la URSS en Karlsruhe, Berlín. En concreto, el acta final se firmó a las 10:43 horas del 8 de mayo de 1945. Cabe aclarar que cuando digo URSS me refiero a las siglas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocidas como Unión Soviética, pues según sus siglas en ruso CR, digo P. En Colombia, la participación en la Segunda Guerra Mundial principalmente estuvo definida porque en el Caribe de Estados Unidos pues luchaba por no perder el canal de Panamá a manos de los nazis, quienes pues tenían el mar minado con sus submarinos, y en Colombia pues el gobierno liberal soportaba los embates de los conservadores. Pues esas dos luchas se entrelazaron para terminar como lo que sería Colombia en la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la guerra estalló, el país rompió relaciones con las naciones del eje, las que ya les nombré anteriormente, pero Colombia y Estados Unidos ya eran cercanos desde antes. Eduardo Santos le permitió a Washington adelantar operaciones en el país a cambio de ayuda militar, y tras el ataque a Pearl Harbor, los estadounidenses operan con toda libertad en Colombia. Estados Unidos buscaba asegurar la lealtad de su patio trasero. Su prioridad era mantener el control sobre el canal de Panamá. El hundimiento en el mar Caribe de las goletas colombianas Resolute, Rosamar y Ruby a manos de submarinos nazis provoca que Colombia declare el estado de beligerancia contra Alemania, es decir, le declara la guerra el 27 de noviembre de 1943. Ya en 1942, pues Colombia había expulsado a los ciudadanos del eje de las costas del país y las riberas del río Magdalena. Aquí en Colombia también había una concentración alemana. El decreto de 2643 expedido en 1943 prohibía el uso público de la lengua alemana en Colombia y hace que cerca de 150 alemanes, italianos y japoneses sean considerados concentrados en el hotel Sabaneta de Fusagasugá y otros 10 en la casa en Cachipay. Las condiciones de encierro de estos eh, habitantes, de estas personas que nacieron en países que pertenecían al eje, pues eran en buenas condiciones, no tenían que trabajar, tenían piscina, tenían gimnasio, incluso tenían un bar para tomar cerveza y según lo explicaba un judío, los alemanes disfrutaban de mayor comodidad que las víctimas del nazismo. Bueno, pues ahora les voy a hablar un poco sobre el crecimiento económico de Colombia en estos tiempos. Primero que todo vamos a definir qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les dan un carácter social global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales o internacionales. Bueno, ahora sí. El crecimiento de los diferentes países en la primera mitad del siglo XX se caracterizó por el cerramiento de las economías a la globalización. A Colombia lo afecta ya que entra tarde a este proceso de globalización, pero junto a Chile en la segunda mitad del siglo XX son los únicos países latinos que avanzan, por lo tanto pero no tanto en referencia a los países europeos y asiáticos. También el crecimiento es un resultado de la inversión que acometen el sector privado y el público, lo cual a su vez depende del ahorro generado internamente y del que es provisto por el resto del mundo a través de créditos o de inversión extranjera directa. Colombia se obtuvo pues antes de 1946 a, a acceder a esta inversión extranjera. El impacto de la inversión y en particular la formación de capital fijo son sustanciales en el crecimiento. Para que la economía crezca por encima del 6% anual, se ha calculado que la formación de capital debe colocarse alrededor del 2.5% del PIB anual, Producto Interno Bruto, o sea, las capacidades que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente un año. Eso es el PIB. Entonces estamos en que debe colocarse alrededor del 2.5% del PIB anual. Esto se puede apreciar en el siglo XX. La evolución de la inversión extranjera entre 1946 y 2012 pone de presente que el país se abstuvo de recibirla hasta la década de los 90. Eso es una explicación adicional de por qué la economía colombiana creció menos rápido de lo que su potencial lo permitía, ya que habían agentes externos dispuestos a invertir el capital en el país, cosa que no sucedió en los 90 con el auge de las guerrillas y el deterioro de la seguridad. Por último, en comparación con el desarrollo de los Estados Unidos, el crecimiento de Colombia fue más alto durante el siglo XX que el de la economía más rica y sólida del mundo ahora. Sin embargo, el punto de partida de riqueza por habitante de Estados Unidos en el siglo XIX era casi 3 veces superior a la relación y se deterioró hasta la Primera Guerra Mundial. Bien, ahora ya explicada esta diapositiva, vamos con la siguiente. Esta diapositiva se llama mediados y finales del siglo XX. El desarrollo económico de Colombia de mediados a finales del siglo XX. En estos tiempos el crecimiento de Colombia
presentaba como característica una baja volatilidad relativa. La baja volatilidad relativa se refiere a inestabilidad de los precios en los mercados financieros. Es lo que varía la rentabilidad de un activo. Entonces, en Colombia había una baja volatilidad relativa, que según un estudio realizado en los años 80 por Miguel Urrutia, que explicaba que esto se debía a la falta de populismo en el país. Esto resta legitimidad al Estado y aumenta el conflicto partidista. Este conflicto es la raíz del surgimiento de la rebelión armada que deterioró la seguridad del país a finales del siglo XX contra estas guerrillas y grupos paramilitares que surgieron. Otra de las características económicas de Colombia en este tiempo fue la integración de la economía colombiana al comercio internacional, pues esta tuvo un lento desarrollo exportador. Este grado de apertura se duplica en el siglo XX. Con esto, en los años 80 se empieza a organizar un proceso de desindustrialización. Esto hace que el crecimiento de los servicios sea mayor. La desindustrialización es un particular proceso de la economía del mercado en el cual el modelo keynesiano de producción progresivamente comienza a caer en crisis para posteriormente poner en evidencia un cambio estructural hacia una nueva economía. Es decir, hubo un proceso para adquirir una nueva forma de economía, un nuevo programa económico. Otra de las problemáticas económicas en este periodo de tiempo fue que el tamaño del sector público afectó al crecimiento económico. Hubo insuficiencia del Estado porque no garantizó la seguridad ni un sistema de justicia que asegurara los derechos de propiedad y las inversiones de capital, algo que se evidenció a finales del siglo XX con el terrorismo desatado por los cárteles del narcotráfico. Otro de los elementos a considerar en el desarrollo de la economía colombiana es el ingreso por trabajador y la producción generada por X trabajador. Este modelo pertenece al modelo de crecimiento de Solow. Este modelo de crecimiento de Solow o modelo de Solow-Swan, también conocido como el modelo oxógeno de crecimiento o modelo de crecimiento neoclásico, es un modelo macroeconómico creado para explicar el crecimiento económico y las variables que inciden en este en el largo plazo. El modelo se remonta a los trabajos de Robert Solow y Trevor Swan en 1956. El modelo solo pretende explicar cómo crece la producción nacional de bienes y servicios mediante un modelo cuantitativo. En el modelo intervienen básicamente la producción nacional Y, la tasa de ahorro S y la dotación de capital fijo K, esta que vemos aquí. El modelo presupone que el Producto Interno Bruto, PIB, nacional es igual a la renta nacional, es decir, se supone que es una economía cerrada y que por tanto no existen ni importaciones ni exportaciones. La producción, por otra parte, dependerá de la cantidad de mano de obra empleada, es decir, L, y la cantidad de capital fijo, es decir, maquinaria, instalaciones y otros recursos usados en la producción, y la tecnología disponible. Si la tecnología mejora con la misma cantidad de trabajo y capital, podría producirse más, aunque en el modelo se asume usualmente que el nivel de tecnología permanece constante. El modelo presupone que la manera de aumentar el PIB es mejorando la dotación del capital, o sea, K. Es decir, de lo producido en un año, una parte es ahorrada e invertida en acumular más bienes de capital o stock de capital, instalaciones y maquinarias. Por lo tanto, que al año siguiente se podrá producir una cantidad ligeramente mayor de bienes, ya que habrá más maquinaria disponible para la producción. En este modelo el crecimiento económico se produce básicamente por la acumulación constante de capital. Si cada año aumenta la maquinaria y las instalaciones disponibles, o sea el capital fijo, para producir se obtendrán producciones progresivamente mayores, cuyo efecto acumulado a largo plazo tendrá un notable aumento de la producción y por tanto un crecimiento económico notorio. Entre las predicciones cualitativas del modelo está que el crecimiento basado puramente en la acumulación del capital, o sea, sin liberar la cantidad de mano de obra ni alterar la tasa de ahorro, es progresivamente más pequeño, llegándose a un estado estacionario en que no se produce más crecimiento y las inversiones compensan exactamente la depreciación asociada al desgasto de capital fijo. Retomando el tema del desarrollo económico de Colombia a finales del siglo XX, hubo otra característica también muy marcada que fue, digamos, la insuficiencia del comercio, pues que afectó a la inversión en maquinaria, ya que no creció la productividad de la economía de manera sostenida en el largo plazo. A principios de los años 90 se da un crecimiento muy fuerte del capital por trabajador,
durante estos años, ¿sí? Pero pues el ingreso de trabajadores crece menos, ya que estos trabajadores no estaban en capacidad de cobrar una mayor productividad. Esto de productividad se refiere, digamos, a la relación entre la cantidad de productos que se obtenía mediante un sistema productivo y a los recursos empleados en su producción. En este sentido, digamos que la productividad es un indicador de la eficiencia productiva, es decir, aumento del capital, pero no la productividad de los trabajadores, entonces no estaban en capacidad de cobrar una mayor productividad. Y ya hablando, digamos, en cuanto a la productividad económica en Colombia, pues el comportamiento colombiano era pobre, ya que la productividad había experimentado un mal momento con raíz en el rezago agrícola, que está siempre por debajo del nivel promedio de la economía. Es lo que vemos, digamos, acá en el gráfico que aparece en pantalla, que desde a partir del año 1992, Colombia, que es la rayita verde, se queda rezagado frente a la productividad del sector agrícola de, de otros países. Digamos, ya en el 2012 está por debajo de países como Ecuador, Chile, Brasil y Costa Rica. Eh, otro, Otra de las cosas en cuanto a la productividad económica en Colombia fue que, digamos, había un estado demasiado pequeño que no calificaba a su población para que para que fuera más productiva y también pues para que participara en la política de manera activa, así pues en la búsqueda de un progreso para el estado. Ahora voy a exponer la, la última diapositiva y la que sería la última, que es este la el desarrollo económico en Colombia, eh, a comienzos del siglo, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Este, Comienzo hablando con una de las peores crisis económicas que sufrió el Estado, Colombia, que fue a finales del siglo XX, ya iniciando el siglo XXI, en 1999, con una caída del 4.3%, y esta caída fue debida básicamente al endeudamiento del sector público y privado. Estos tenían unas tasas de interés excesivamente altas que tocaron niveles del 50 y 60% e hicieron las veces de aspiradoras de los recursos de la economía. Es decir, todas esas tasas de intereses de las deudas que tenían aspiraban cada recurso que el Estado tenía. Entonces pues no había en realidad un progreso y por eso se produjo la crisis, como lo vemos aquí en este gráfico, pero ya más lleva un poco a la actualidad. En, en Colombia la tasa de endeudamiento del sector público y privado pues ha aumentado al pasar los años. O sea, en 2010 debían el sector público tan solo 39.600 millones de dólares y actualmente está debiendo más de 71.870, o sea, casi el doble. Y pues lo mismo ocurre con el sector privado, que en 2010 debía que aproximadamente 25.192 millones de dólares y está teniendo más de 52.653 millones de dólares. Eso muestra que cada año el país se endeuda más. Otra de las cosas que surgieron pues a comienzos del siglo XXI fue que, digamos, en el 2012 los niveles de desempleo, subempleo, pobreza e informalidad en Colombia afectaron negativamente al 55% de la población colombiana. Eso quiere decir que el 55% de los colombianos o no tenían empleo o tenían un empleo informal o estaban en la pobreza. Hablando acerca de los endeudamientos, las políticas públicas, monetaria y fiscal, pues crearon excesos inflacionarios que no ayudaron a reducir los índices de desempleo. Las crisis financieras de finales del siglo XX ralentizaron el crecimiento y desarrollo de la economía. Es un poco lo que les dije de que, digamos, las tasas de interés eran tan elevadas que pues se consumían los recursos de la economía. Y pues eso sería todo. Con eso acaba la exposición. Espero que pues hayan entendido un poquito. Sé que me traba un poco al hablar, pero pues ¿qué le puedo hacer? Gracias por haberme prestado su tiempo y espero estén bien. Muchas gracias.